Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Detener la migración fue una de las promesas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña. E iniciado su mandato ha sido una de las cuestiones que más polémica han generado. El cierre de la aplicación CBP One, que servía para programar citas y regular la migración, la declaración de emergencia en la frontera con México, su promesa de encerrar a migrantes indocumentados en la prisión de Guantánamo o el estado en el que se han deportado a migrantes a países como Brasil o Colombia son solo algunos ejemplos. Una política severa contra la migración que acentúa el endurecimiento de las últimas décadas, pero que parece dar la espalda a los orígenes como nación de Estados Unidos, un país hecho a base de migrantes. En France 24 repasamos su historia. Cuando hablamos que Estados Unidos es un país de migrantes, no es ningún cliché, ya que, según el Departamento de Seguridad Nacional, tan solo el 1,5% de la población estadounidense tiene orígenes en las culturas nativas que habitaban el continente norteamericano antes de la colonización. El 98,5% restante viene de fuera. Es cierto que en diferentes olas migratorias y con contextos cambiantes, el origen de estos migrantes también ha cambiado en los últimos años, al igual que las leyes de regulación de estos. En Estados Unidos podemos observar tres grandes fases. La primera comprende desde la independencia de Estados Unidos hasta 1850 y fue de una migración moderada debido a la falta de medios de transporte motorizados y veloces en la que la mayoría de la población llegó proveniente de Europa y con creencias religiosas protestantes. La mayoría de migrantes eran alemanes, británicos o escandinavos y a las autoridades del momento les convenía promocionar tierras a bajo coste para que la población europea aumentara sobre la nativa. Esta población blanca trajo a su vez una migración forzada, que es la proveniente desde África como mano de obra esclava y que fue mayoritaria en los estados del sur. La segunda fase vino de la mano de la Revolución Industrial y estuvo comprendida entre 1850 y 1930. Aquí el boom migratorio fue masivo debido a la reducción de los pasajes para llegar a Estados Unidos. Las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional estiman que en ese periodo llegaron al país unas 40 millones de personas. Muchas siguieron proviniendo de países protestantes como Alemania, que aportó 5 millones de migrantes, entre ellos la familia Trump. Pero los europeos de países católicos como Irlanda o Italia también comenzaron a llegar de forma masiva a través de la costa este. El rechazo a los migrantes ya se remonta a esta fase, cuando los descendientes de cristianos protestantes se opusieron en un primer momento a la llegada de católicos irlandeses y estos, a su vez, posteriormente a la de italianos, especialmente en la costa este del país. De hecho, se tiene reportado que para finales del siglo XIX se creó el primer partido xenófobo llamado Know Nothing, que rechazaba la llegada de católicos. Estas situaciones hicieron que a nivel federal se comenzaran a vislumbrar las primeras restricciones, como la Ley de Fórmulas de Orígenes Nacionales de 1921, que restringía la llegada de asiáticos de forma total y privilegiaba la llegada de europeos protestantes y del norte frente a los del sur, que contaban con muy pocas cuotas restringidas. Por ejemplo, el número de españoles que llegaron a Estados Unidos fue mínimo porque se consideraba que ese país era un nido de anarquismo. Sin embargo, esta ley, que funcionó hasta 1965, no imponía cuotas a los latinoamericanos. Algo sin lo que no se puede comprender la tercera fase, en la que el origen de los migrantes fue cambiando progresivamente. La llegada de población mexicana entre 1930 y 1965 fue significativa en los estados de la frontera sur, a donde podían llegar sin prácticamente problemas. Y a partir de 1965, a esta llegada de población latina se sumó un incremento notable de la asiática. La llegada de mexicanos no empezó a ser vista como un problema para sectores más antimigración hasta los años 80 y 90, cuando los cruces de la frontera se volvieron habituales y la administración de Bill Clinton promulgó la Ley de la Reforma de la Migración Ilegal y de Responsabilidad Migratoria en 1996. Una política que pretendía restringir la inmigración indocumentada procedente desde México especialmente.
Esta norma fue complementada con la construcción de lo que fueron las primeras fases de la valla fronteriza entre México y Estados Unidos y el refuerzo de personal en la frontera. Pero lo que ha quedado claro en estos años es que, independientemente de las restricciones migratorias que existan, los migrantes han seguido llegando y se han convertido en una parte fundamental de la economía estadounidense. Un proceso de adaptación que han vivido todas las olas a pesar de las corrientes políticas que han rechazado la llegada de más personas. En los últimos años, el flujo de migrantes ha aumentado especialmente desde Centroamérica o países sudamericanos como Venezuela, pero medidas anunciadas por Donald Trump y términos despectivos como catalogar a la migración como invasión o ligarla a la criminalidad sienta un precedente peligroso para Estados Unidos que puede poner en peligro los derechos de los 11 millones de indocumentados que se estima que viven allí e incluso de la propia economía estadounidense. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.